Toda gran historia necesita un comienzo dramático, y la de Roma no es una excepción. Es un cuento lleno de mitos, una historia que los propios romanos contaban con gran orgullo. Imaginen a dos niños gemelos, Rómulo y Remo, nacidos de una princesa pero abandonados en el río Tíber. Su crimen: eran una amenaza para un rey celoso. Abandonados a merced de los elementos, su pequeña cesta llegó a la orilla. Fue aquí, al pie del monte Palatino, donde una loba de todas las criaturas los descubrió. En lugar de dañar a los infantes, los amamantó, dándoles la fuerza para sobrevivir. Esta poderosa imagen se convirtió en un símbolo de Roma misma, una ciudad nutrida por algo salvaje, algo divino. Crecieron hasta convertirse en líderes fuertes y naturales, al mando de un grupo de otros jóvenes pastores y marginados. Los fundadores del imperio más grande del mundo no nacieron en un palacio, sino que eran forasteros, supervivientes. De jóvenes, decidieron construir una ciudad en las mismas colinas donde habían sido salvados. Pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre qué colina, lo que llevó a una amarga discusión que terminaría en tragedia. En un ataque de ira, Rómulo derribó a su hermano, declarando: «Así perezcan todos los que alguna vez crucen mis muros». Con este acto de fratricidio, Roma fue fundada, sus cimientos mismos manchados con la sangre de un hermano. La ciudad fundada en sangre no se convirtió inmediatamente en una metrópolis en expansión. Durante siglos, Roma fue poco más que asentamientos modestos dispersos por sus famosas 7 colinas. Los primeros romanos fueron gobernados por reyes, una línea de 7 monarcas que comenzó con el propio Rómulo. Pero el último rey, Tarquinio el Soberbio, fue descrito como un tirano cuyo reinado se caracterizó por la arrogancia y la crueldad. El derrocamiento de Tarquinio en el 509 a.C. fue un momento crucial. Liderados por aristócratas como Lucio Junio Bruto, los romanos juraron nunca más ser gobernados por un solo rey. Establecieron la res publica, la República Romana. El poder ahora se compartía a través de un intrincado sistema de pesos y contrapesos. 2 cónsules eran elegidos anualmente, el Senado ganó una inmensa influencia, y varias asambleas daban a los ciudadanos el poder de votar las leyes. La Primera República se forjó en una lucha constante. El conflicto de los órdenes fue una lucha de poder entre los patricios, la aristocracia, y los plebeyos, la gente común que constituía la mayor parte de la población, y el ejército. Frustrados por su falta de derechos, los plebeyos usaron su arma más poderosa, su propia indispensabilidad. Se retirarían de la ciudad, dejando a los patricios que se las arreglaran solos. Mientras los romanos luchaban entre sí, también estaban en guerra casi constante en el extranjero. La expansión de la República por Italia fue un proceso lento y arduo que duró siglos. Esta expansión llevó a Roma a un conflicto con Cartago, un formidable imperio marítimo. Las guerras púnicas resultantes fueron una serie de 3 brutales conflictos que se prolongaron durante más de un siglo. Las guerras tuvieron generales legendarios como Aníbal, quien famosamente marchó con elefantes sobre los Alpes para atacar Italia. Aunque infligió derrotas devastadoras, la resistencia de Roma finalmente prevaleció. Para el 146 a.C., Cartago estaba completamente destruida, y Roma era el amo indiscutible del Mediterráneo. El éxito de la República resultó ser su propia perdición. La vasta riqueza creó profundos problemas sociales que el antiguo sistema político no pudo manejar. En este caos apareció Julio César. César era un aristócrata brillante con una ambición inmensa, un político magistral y un genio militar. Formó el primer triunvirato con Pompeyo y Craso para eludir la autoridad del Senado. Durante casi una década libró una brutal campaña, conquistando toda la Galia e incluso lanzando expediciones a Britania. Sus relatos escritos lo convirtieron en un héroe para el pueblo romano. Cuando el Senado le ordenó disolver su ejército, César se encontró en una encrucijada. En el 49 a.C., cruzó el río Rubicón declarando: «La suerte está echada». Una declaración abierta de guerra contra el Estado. La guerra civil que siguió fue rápida. Las fuerzas de César barrieron Italia y finalmente se convirtió en el amo indiscutible del mundo romano, regresando como dictador de por vida. En los idus de marzo, el 15 de marzo del 44 a.C., un grupo de senadores que se hacían llamar los Libertadores acorralaron a César y lo apuñalaron hasta la muerte, esperando restaurar la República. El asesinato de César sumió a Roma en 13 años más de guerra civil.
El enfrentamiento final tuvo lugar en Actium en el 31 a.C., donde Octaviano derrotó a Antonio y Cleopatra. Octaviano era mucho más astuto políticamente que César. En el 27 a.C., anunció que restauraba la República, cediendo el poder al Senado, un acto cuidadosamente escenificado. El agradecido Senado votó para devolverle sus poderes y le otorgó el título de Augusto. Al afirmar que restauraba la República mientras mantenía la autoridad máxima, disfrazó hábilmente su monarquía. El reinado de Augusto inauguró la Pax Romana, la paz romana. Durante aproximadamente 200 años, el vasto imperio estuvo en gran parte libre de guerras importantes, lo que permitió que la civilización romana alcanzara su apogeo. El imperio estaba conectado por una asombrosa proeza de ingeniería. Las calzadas romanas eran maravillas construidas en líneas rectas, con cimientos profundos y losas ajustadas, tan duraderas que algunas todavía se utilizan hoy en día. Igual de impresionantes eran sus acueductos, canales monumentales que transportaban agua dulce a grandes distancias. Estaban cuidadosamente diseñados con pendientes precisas para mantener el flujo de agua continuamente. La destreza arquitectónica romana se exhibió en estructuras como el Coliseo, que podía albergar a más de 50.000 espectadores, y el Panteón, con su cúpula de hormigón perfecta abierta al cielo. Los foros, basílicas, templos y teatros que llenaban cada ciudad romana eran recordatorios constantes del poder y los beneficios del gobierno romano, el esqueleto que sostenía la economía y el estilo de vida del imperio. La vida en una ciudad romana era vibrante y concurrida. El día comenzaba temprano con un desayuno sencillo, a menudo solo pan mojado en vino o aceite de oliva, quizás con queso o fruta. Uno de los pasatiempos más populares era visitar los baños públicos. Eran vastos y opulentos complejos que servían como centros comunitarios donde los romanos podían bañarse, hacer ejercicio, leer y socializar. Para la emoción, nada superaba los juegos públicos. Las carreras de carros y los combates de gladiadores eran inmensamente populares, patrocinados por políticos para ganarse el favor del pueblo, el famoso pan y circo. Las noches traían la comida principal del día. Para los ricos, esto podía ser un banquete extravagante, mientras que la gente promedio disfrutaba de una comida más sencilla de gachas de trigo, verduras y quizás algo de carne o pescado. Para el siglo III después de Cristo, aparecieron serias grietas en los cimientos del imperio. La crisis del siglo III fue una tormenta perfecta de desastres que casi destruyó Roma. Durante 50 años, el imperio fue azotado por una constante guerra civil. Más de 20 emperadores fueron proclamados y asesinados en rápida sucesión, paralizando al gobierno y agotando el tesoro. Al mismo tiempo, el imperio enfrentó amenazas externas sin precedentes. Tribus germánicas como los godos y los francos lanzaron incursiones devastadoras en lo profundo del territorio romano. La guerra constante tuvo un efecto catastrófico en la economía. La devaluación de la moneda provocó una inflación desenfrenada, la peste mató a millones, y la compleja red comercial comenzó a desmoronarse. Emperadores como Diocleciano y Constantino intentaron detener la decadencia. Diocleciano dividió el imperio en mitades oriental y occidental, mientras que Constantino legalizó el cristianismo y trasladó la capital a Constantinopla. La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo no fue un evento repentino, sino la culminación de un largo declive. No marcó el fin de la historia de Roma, sino su transformación. El legado más visible de Roma se encuentra en el lenguaje y la ley. El latín se convirtió en la base de las lenguas romances habladas por cientos de millones de personas hoy en día, y los principios legales romanos formaron la base de los códigos legales modernos. Los fundadores de los Estados Unidos se fijaron directamente en la República Romana como modelo. El lenguaje visual del poder romano todavía se utiliza para dar forma a nuestros espacios e instituciones públicas. La historia de Roma nos sigue cautivando porque explora temas atemporales de poder, ciudadanía e identidad. Las ruinas físicas pueden haberse desmoronado, pero el legado de Roma está construido en el tejido mismo de la civilización occidental, un poderoso recordatorio de que el pasado nunca es verdaderamente pasado.